Ayer se realizaron las actividades de taller de historia organizado por el Ateneo de la Bahía y en el que participó el profesor e historiador Mario Ocaña para disertar sobre los caprichos de Goya, una visión crítica de España. Vamos a hablar con Mario que nos cuente un poquito en qué consiste este proyecto y este tipo de actividades. Mario, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, la jornada de ayer en la línea, ¿qué tal? Estupenda porque bueno, a mí me encanta siempre compartir estas actividades con los compañeros de la línea, con los compañeros del Ateneo. No es la primera vez que voy, espero que no sea la última. Y pasamos un rato muy agradable charlando, compartiendo con ellos un tema de arte y de historia de España. En este caso nos centramos en los caprichos de Goya, ¿no? Una visión crítica de España. ¿De qué hablaste? ¿En qué te centraste? Bueno, Goya vive unos tiempos bastante interesantes, ¿no?, de la historia de España. Él es un hombre que vive en una sociedad estamental, una sociedad donde lo que existe es una monarquía absoluta, pero es también una monarquía en la que durante, sobre todo el reinado de Carlos III, las ideas ilustradas procedentes de Francia, pues han ido creando una mentalidad que, si bien es cierto que no afecta a la mayoría de la población, sí afecta a determinados sectores con capacidad de tomar decisiones en la vida política, en la vida económica y en la vida social del país. A ese grupo de personas se les conoce normalmente como los ilustrados, ¿no? Y ellos pues son conscientes de que la sociedad española y la economía española de finales del siglo XVIII se encuentra en una situación de estancamiento, cuando no de retroceso, y basándose en las ideas que llegan procedentes de los filósofos franceses, intentan aplicar esas ideas para mejorar la situación económica y social de España. Goya se mueve mucho en ese terreno, porque él, bueno, cuando sale de Zaragoza, se establece en Madrid, va ascendiendo progresivamente hasta alcanzar, digamos, las más altas cotas a las que podía aspirar un pintor en España. Se relaciona con estos grupos de ilustrados, compuestos básicamente pues, por miembros de la nobleza, pues, sectores de la administración media, y tiene una actitud crítica que él va a reflejar en una serie de grabados que hace, digamos, exponiendo cuáles son los males que aquejan a la sociedad española, para que la sociedad española pues fuese consciente de ellos, ¿no?, porque a veces no se tenían muy en cuenta. Claro, porque hay que decir que Goya, la única forma de plasmar esa crítica era a través de la pintura, ¿no? Sí, bueno, en este caso él lo hace a través de grabados, porque bueno, Goya fue un hombre que estuvo siempre aprendiendo y explorando formas de expresión artística. Y él elabora grabados, que bueno, que por otra parte pues es una forma de expresión artística que le permite una mayor difusión, por ejemplo, que la pintura. Pues los grabados se imprimen y de hecho, me parece que es Eugène Delacroix, que es un pintor francés posterior, el que dice que, bueno, que si Goya no hubiese realizado su obra como grabador, no hubiera llegado a ser tan famoso y tan conocido en Europa, porque sabemos, por ejemplo, que los grabados de los Caprichos, que son de 1799, lo que había publicado cuando se produce la invasión de los franceses en España se agotan. Se agotan porque la gente tiene mucho interés en ellos y a partir de ahí pues alcanzan una enorme difusión que contribuye pues a acrecentar la fama de Goya como pintor europeo de esa época. Bueno, ¿y qué supone para ti, Mario, hablar y disertar sobre este tema? Bueno, para mí, en primer lugar, supone una satisfacción muy grande porque yo con don Francisco de Goya, aunque él no lo sabe, mantengo una relación de amistad y de admiración desde hace ya mucho tiempo, claro. Yo estudié en Madrid en los años 70, no fui un estudiante de bolsa abundante y entonces aproveché muchas horas en el Museo del Prado porque entonces podía entrar con el carnet de estudiante y he echado muchas horas allí, ¿no? Entonces yo siempre sentí una admiración muy grande por ese gran artista que fue Goya, por su
por los tiempos tan complejos y tan difíciles que vivió, y por el amor que siempre puso en todo lo que hacía, ¿no? Y aparte pues por su magistral manejo de los pinceles, ¿no? El retrato que deja Goya de la España de la transición del siglo XVIII al XIX es insuperable, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Te ha influido, por tanto, en tu vida, ¿no? A mí Goya siempre me ha parecido un puerto de refugio para determinadas circunstancias, ¿no? Es un hombre que como te digo, pues vive tiempos complejos, difíciles, tiempos en los que la sociedad... Porque muchas veces tenemos la sensación de que las sociedades avanzan siempre progresivamente hacia adelante, pero eso es mentira. Las sociedades unas veces van hacia adelante y otras veces van hacia atrás. Y a Goya le tocó vivir ese tipo de tiempos, ¿no? Difíciles, ¿no? Es un hombre que, pues bueno, él cuando hace la serie esta de Los Caprichos es un hombre relativamente joven. Después va a hacer 3 series más de grabados, la tauromaquia, Los desastres de la guerra, que son tremendos, y una 4ª serie de la que nunca me acuerdo del nombre hasta que me venga a la cabeza. ya me acordaré. Que es probablemente la más surrealista, en la que Goya capta o representa el mundo de los sueños, de las ensoñaciones, del subconsciente. Y que bueno, que por eso pues ha sido considerado como uno de los primeros pintores o uno de los pintores que influye en la aparición del surrealismo ya muchísimo más tarde, ¿no? Bueno, y es un tipo que, bueno, pues que va a influir muchísimo en el nacimiento del impresionismo y en otras corrientes artísticas. Así que, bueno, para mí siempre ha sido un artista al que he admirado mucho, porque no hay muchos como él, claro. Mario, qué importante es para la sociedad campo-gibraltareña que se puedan llevar a cabo este tipo de talleres también y poder disertar, ya no solamente de Goya, sino de nuestra historia. No nos vamos a centrar solamente en Campo-Gibraltar, ¿no? Sino a nivel estatal. Hombre, tú sabes que por ahí hay una frase que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Bueno, pues parece que nadie le hace mucho caso, ¿no? Porque si analizamos la historia de la humanidad vemos que sistemáticamente seguimos incurriendo en los mismos grandes errores, ¿no? Es decir, la humanidad es verdad que evidentemente hemos avanzado mucho en algunas partes y en algunos aspectos, pero en otras partes seguimos comportándonos como seres salvajes y sin recursos para ser capaces de mantener un diálogo que nos evite los conflictos, los confrontamientos, la muerte, la violencia, la guerra, todo ese tipo de cosas no hemos sido capaces de solucionarlas, ¿no? ¿Decimos que eso puede ser cíclico? No, eso no es cíclico, eso es constante. Eso es permanente, ¿no? El ser humano no ha sido capaz de, a pesar de que se han hecho esfuerzos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas para evitar que los conflictos o que los problemas entre los países desemboquen en la locura de la barbarie, de la guerra, ¿no? Pero estamos viendo que estamos en el 2021 y que, bueno, que no somos capaces de dar solución a un tema que al final todos sabemos cómo termina. Es decir, todas las guerras, yo qué sé, pues desde la guerra de los griegos contra los persas hasta la Segunda Guerra Mundial o hasta las guerras actuales que tenemos, terminan siempre de la misma manera, y es los enemigos sentados cada uno a un lado de una mesa discutiendo cuáles son, de qué manera vamos a solucionar el problema. No es posible que esas cosas se hagan antes de y no después de. Pues parece que no somos capaces de eso, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad debe ser consciente que, si es verdad que nos preocupa el conocimiento de la historia, darnos cuenta de que seguimos comportándonos de una manera poco adecuada como personas, ¿no? Si queremos avanzar hacia eso que todos queremos, de la paz, la estabilidad, el equilibrio, la armonía, bueno, eso es un poco lo que hace Goya, ¿no? Porque Goya es un tipo, pues volvemos al tema, ¿no? Goya es el primer artista que cuando hace, por ejemplo, cuando pinta los desastres de la guerra,
pinta la guerra tal y como es, no tal y como se venía pintando, ¿no? Es decir, cuenta las barbaridades. ¿Para qué? Bueno, pues quizás para eso que tú me preguntabas, para que las personas que contemplan esas escenas reflexionen, ¿no?, sobre la inutilidad de ese tipo de acciones que al final terminan, como te digo, ¿no?, pues en mesas de negociaciones donde se ponen solución, donde se dan solución a esos problemas, ¿no? Mario, para finalizar, y antes de darte las gracias por acompañarnos, A vosotros. ¿alguna investigación actual que estés inmerso? Sí. Porque yo sé que eres inquieto, eres de los míos, y seguramente que estás ahí. Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en varias cosas. Estoy preparando una comunicación para las jornadas de historia que organiza el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que creo que son para la primavera. Estoy trabajando ahí un temita interesante. Estoy trabajando también en una monografía sobre Algeciras, que me ha pedido también el Instituto de Estudios, pero eso lo tengo empezado, pero no lo tengo muy avanzado, pero bueno, lo terminaré. Después acabo de terminar un curso que seguramente lo presentaré en la UNEA a primeros de año, sobre la Capilla Sixtina, y no sé qué más cosas, alguna cosa más tengo por ahí que se me olvida, pero vamos, seguro. Pero vamos, eso como mínimo sí que lo tengo proyectado para los próximos meses. Pues si te parece bien, los próximos meses nos volvemos a ver y hablamos un poquito, que pues, para mí es un placer escucharte. Pues cuando vosotros queráis, yo estoy a vuestra disposición a la hora de comunicar las cosas que hago, las cosas que me interesan, o en fin, para lo que vosotros os parezca bien. Sí, porque así nos beneficiamos todos los ciudadanos escuchantes. Un placer de nuevo. Un placer para mí de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Mario. Y continuamos.